cuándo comenzamos a cantar villancicos y a decorar árboles? ¿Por qué Santa tiene un traje rojo, un trineo y 8 renos? Detrás de esta tradición moderna hay una historia secreta. Algunos de sus orígenes son oscuros y místicos, otros están ligados al comercio. Prepárense para conocer la verdad que se esconde detrás de estas fiestas. Esta es la verdadera historia de la Navidad. Hola a todos y bienvenidos al Signo Adventure. Hoy vamos a hacer un viaje en la historia y en las tradiciones. Yo soy Ferdio Medi y hoy vamos a contar la verdadera historia de la Navidad. Comienza a parecer que es Navidad. Hace frío, nieva y las ciudades se adornan cada vez más pronto. Hoy en día, en muchísimos lugares, las festividades comienzan después de Halloween. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Cada año las ventas de decoración y regalo reportan en Europa más de 300.000 millones de euros. En cada centro comercial hay Santa Claus, Papá Noel con sus trineos y también hay luces, muchísimas luces. Pero ¿cuándo se crearon las primeras luces de Navidad? Fueron creadas en 1882 por Edward Johnson, vicepresidente de la compañía Edison. Luego, la General Electric sacó cadena de luces de 24 bombillas por $12, que hoy vendría a ser como unos $250. Esta idea brillante se le atribuye a un operador inteligente de Nueva Inglaterra, y la inspiración vino del trabajo en la compañía de teléfono de los bombillitos en el panel de las centrales telefónicas. De ahí surgió la idea de crear las luces de Navidad. Hay otras tradiciones navideñas que tienen un origen oscuro pero real y que explican por qué hacemos cosas tan extrañas en diciembre, como por ejemplo cortar un árbol y colocarlo en la sala. Más de 30 millones de personas lo hacen antes del 25 de diciembre. ¿Pero por qué? Es una tradición que se remonta hace unos 2000 años atrás y que formaba parte de una tradición de los pueblos del norte de Europa. Cada diciembre, en el día más corto del año, se produce el solsticio de invierno. Era el día más oscuro del año, pero al mismo tiempo representaba la esperanza de días más largos. Por eso, las antiguas tribus celebraban por 12 días lo que ellos denominaban las fiestas de Yule. Se almacenaban las cosechas, se mataban algunos animales porque no se les podía dar de comer. Y entonces había mucha carne, mucha cerveza, mucho hidromiel. Era perfecto para hacer fiestas. Los nórdicos hacían arder un leño gigante durante 12 días del festín y metían pinos, abetos y acebos dentro de las casas. La idea se fue difundiendo durante siglos hasta que se incorporó a la Navidad moderna. Hoy en día, buscar el árbol de Navidad es una tradición familiar moderna. En Europa se plantan más de 80 millones de árboles de Navidad por año en unas 20.000 haciendas. Eso representa muchísimos árboles para cada persona. La producción de árboles de Navidad nunca se detiene, porque lo que hoy es una semilla, mañana es un árbol de Navidad de alguien. El árbol que más le gusta ahora es el abeto balsámico, porque deja un olor al árbol y eso es lo que representa la Navidad.
No siempre es fácil como las costumbres modernas están conectadas con antiguas tradiciones. ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús hace más de 2000 años? Para los cristianos, la Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Pero ¿de dónde viene lo que sabemos sobre su nacimiento? El Evangelio de Mateo menciona la estrella de Belén y a los 3 reyes magos que le traían presentes al niño Jesús. Los presentes ofrecidos tienen un gran valor simbólico y son muy significativos, ya que honraban al niño que acababa de nacer. Este es el comienzo de la tradición navideña de dar regalos, pero nadie sabe cuándo ocurrió realmente porque se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Por eso, antes los cristianos no celebraban cumpleaños. Entonces, ¿por qué se dice que Jesús nació el 25 de diciembre? Mucho antes de esto, los romanos celebraban muchas fiestas paganas, especialmente en diciembre. Estas festividades de fin de años fueron la base para la Navidad moderna. Una de ellas eran las Saturnales, que comenzaban el 17 de diciembre y duraban entre 3 y 7 días. Era como una fiesta normal, pero la fiesta vestía con togas. En las Saturnales, los romanos intercambiaban regalos, como se hace ahora en Navidad. Los amos hacían grandes festines para sus esclavos y le daban libertades que no tenían el resto del año. Luego venía la fiesta de fin de año, que duraba unos 5 días, donde todas la pasaban muy bien. Entre las Saturnales y el Año Nuevo, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento de un dios romano. El 25 de diciembre se honraba a los dioses Mitra y Sol Invictus. Como estas fechas coincidían con el solsticio de invierno, celebrado en las tribus del norte de Europa, los romanos también encendían hogueras y velas para espantar la oscuridad. De allí las luces navideñas modernas. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial en Roma, en el siglo IV, los líderes decidieron adoptar las tradiciones paganas. Allí fue cuando la Iglesia decidió celebrar el nacimiento de Jesús y eligieron el 25 de diciembre porque estaba cerca del solsticio de invierno. Sin embargo, la Iglesia continuó adoptando muchas tradiciones ancestrales. Por lo tanto, surgieron 2 concepciones de la Navidad, una religiosa y otra más terrenal. En la Iglesia se celebraba esta Iglesia con mucha solemnidad. La Iglesia se reunía y encendía velas. Era lo que se hacía en Nochebuena. Pero fuera de las iglesias, en las casas y en las plazas, la Navidad era vista como una festividad para embriagarse. A la larga, esta manera profana de celebrar se impondría a la religiosa. Y eso llevó a los protestantes a prohibirla en cualquiera de sus formas. Para nuestros ancestros sería difícil reconocer la Navidad moderna. Pero si piensan que en los siglos pasados era una época idílica de paz, se equivocan. Al principio la Navidad era más terrenal, desenfrenada, divertida. En la Alta Edad Media, entre 1400 y 1500, vemos que la Navidad resurge. Los reyes hablan de grandes festines que ofrecían, el intercambio de regalos se popularizó, las hogatas, las velas. Sin embargo, la Navidad también era una festividad solemne para orar en la iglesia. Tanto la forma religiosa como la secular tenían una forma diferente. En la iglesia había himnos, que eran música sacra con letras en latín. Este estilo evolucionó gradualmente en el siglo XII hasta convertirse en villancicos. A la gente le encantaba cantar estas canciones
pero poco a poco se dejó de cantar en la iglesia. Pero cantar villancicos en el medioevo también incluía la bebida. Los parranderos iban de casa en casa cantando villancicos y bebiendo ponches hasta que terminaban borrachos. Así que la Navidad no era una festividad solemne, ni bíblica, ni religiosa. En sus comienzos, la Navidad era más bien una fiesta de carácter liberal y desenfrenado. Hacia el siglo XVII, los protestantes estaban hartos de las festividades escandalosas de la Navidad. Decidieron que la Navidad era una fiesta escandalosa y la prohibieron totalmente. Pero, ¿cómo podía ser prohibida la Navidad? Había una especie de rechazo hacia la Navidad. Los protestantes no querían celebrarla y la repudiaban por ser una invención católica, algo que la Iglesia Católica había permitido. En Inglaterra, la Navidad fue prohibida por un tiempo, pero no duró mucho. Años más tarde, volvería una versión de la Navidad más recatada. Sin embargo, la Navidad también pasaría por momentos difíciles en el Nuevo Mundo, a comienzos del siglo XVII, pues los puritanos ingleses veían la Navidad con recelo. Los puritanos de Nueva Inglaterra conocían muy bien la asociación de la Navidad con las festividades paganas y querían desvincularse con esto a toda costa. Decían que era una ofensa a la castidad y decían que se deshonraba más a Cristo en los 12 días que en todo el año. Las colonias comenzaron a crecer a lo largo de la costa y las que estaban en la zona del Atlántico Medio eran menos conservadoras. Para mediados del siglo XVI, muchos de los colonos habían adoptado muchas de las tradiciones de Europa, pero aún había parranderos que mantenían vivo los escándalos del viejo continente. En los registros coloniales abundan situaciones donde la gente estaba en la casa cenando y los escandalosos de la calle se enteraban, tocaban a la puerta y seguían la vieja tradición de decir: denos comida y bebida o lanzaremos piedras a las ventanas, por lo que se mantenían las dos costumbres. Cuando los Estados Unidos evolucionaron, las costumbres navideñas también cambiaron y la gente adinerada inició una cruzada contra la Navidad escandalosa. La respetable clase media quería trasladar la Navidad escandalosa que se celebraba en las calles adentro del hogar. Como todos tenían propiedades, temían que fuesen destruidas y no querían perder sus bienes. Así que deseaban sacar esa celebración pública de las calles y llevarlas al hogar, para que girara en torno a toda la familia y fuera una reunión privada en casa. Este esfuerzo fue más deliberado y exitoso en la creciente ciudad de Nueva York. Sus fundadores, los holandeses, adoptaron sus viejas y populares tradiciones navideñas. Uno de ellos, un profesor con dotes para la poesía, cambiaría para siempre el concepto de la Navidad. Nueva York en el siglo XIX era una ciudad cambiante, vibrante y la población crecía muy rápido y había una nueva industria. Además, había nuevos comercios que harían de la Navidad algo comercial. Sin embargo, no solo era una ciudad cambiante, también era un hervidero de nuevas ideas. Clement Clark Moore, profesor de literatura griega y oriental, tuvo una idea que cambiaría la Navidad para siempre. En 1882 escribió un poema de 56 líneas que tituló La visita de San Nicolás, conocido hoy en día como la víspera de la Navidad, y que crearía la visión de la Navidad como la conocemos hoy. Lo interesante del poema de Moore es que él depuró varias tradiciones de comienzo del siglo XIX. Las combinó y agregó las suyas.
de su propia imaginación. El poema de Moore sentó un precedente y estableció el modo como se celebra la Navidad. El tema de Moore es el Santa que conocemos hoy en día. ¿En qué se inspiró? En dos figuras navideñas legendarias de Europa. Uno era San Nicolás, un obispo del siglo IV que era conocido por dar presentes y pasó a la historia por dejarlos en calcetines. El otro era Sinterklaas, la versión holandesa de San Nicolás. Sinterklaas se había fusionado un poco con Odín, el dios pagano de Yule que volaba en un caballo de 8 patas. Antes de mediados del siglo XIX, Santa Claus tenía diferentes formas y tamaños, llegaba en un bote, a caballo, en trineo. Todas esas versiones estaban presentes, sobre todo en Nueva York. Ambas leyendas del viejo mundo eran ricas en detalles, muchos de los cuales Moore dejó por fuera. Una de las omisiones fue el compañero de San Nicolás, un personaje bizarro, oscuro, como un demonio, que castigaba a los niños malos. En el norte de Europa había una figura demoníaca que acompañaba a San Nicolás. Tenía cuernos, una larga lengua roja, cubierto de pelos, con cola y pezuña, y entraba después de San Nicolás. Pero el San Nicolás de Clement Clarke Moore representaba solo bondad y le añadió muchas más características. Le puso un traje de piel americano, una pipa, y no lo representó como un religioso, sino como una persona alegre, con los ojos cándidos y que llevaba a cuestas un saco lleno de juguetes para los niños de la casa. Moore además le dio un trineo volador, que era tirado no por caballos, sino por 8 renos, cada uno con un nombre propio. ¡Vamos, Bondín! ¡Vamos, Danzarín, Bombón y Juguetón! ¡Vamos, Cometa, Cupido, Trueno y Rayo! El poema de Moore cautivó a los estadounidenses del siglo XIX y creó una Navidad diferente que no era ni pagana ni religiosa, sino centrada en la familia. En los siglos subsiguientes, los artistas expandirían la imagen dada por Moore, pero la suya prevalecería. Un aspecto interesante del poema es que los editores hicieron un cambio en la última línea. En la versión original de Moore decía Alegre Navidad para todos y una Nochebuena, pero la mayoría cambió Alegre por Feliz o Merry Christmas, traducido. Aunque el Santa de Moore era todo un ícono, no estaba tan completo como el que conocemos hoy en día. El de Moore no vivía aún en el Polo Norte, no tenía una fábrica de juguetes ni elfos trabajando en ella. No recibía las cartas de los niños y no llevaba una lista de los niños buenos o malos. Entonces, ¿de dónde proviene todo esto? De la versión de otro neoyorquino, Thomas Nast, quien modificó el Santa de Moore y nos dio la versión final que pasaría de generación en generación. Thomas Nast fue un gran ilustrador del siglo XIX, creó muchísimas de ilustraciones que hoy conocemos, por ejemplo la del Uncle Sam, esa que estáis viendo ahora es una ilustración de Nast. La imagen que todo el mundo conoce es creación suya, y también fue quien nos dio la imagen actual que tenemos de Santa Claus. En 1862 la revista Harper Weekly, una de las más populares, contrató a Nast para que hiciera las ilustraciones de Navidad y él decidió transformar el enano alegre de Moore en alguien grande y alto que se convirtió en el abuelo con barba blanca, porque esa era la imagen de alguien adinerado en la época victoriana. Vestía un traje rojo con rebetes blancos, botas negras, cinturón con hebilla y una pipa. La imagen de Santa aportada por Nast se mantuvo y fue haciéndose cada vez más detallada. Nast lo reinventaba cada año. Él creó muchas de las cosas que hacemos con Santa Claus, por ejemplo la lista de niños buenos y malos, la casa en el Polo Norte, y así se afianzó la imagen de Santa Claus. A mediados del siglo XIX, el árbol de Navidad
una aparición de la costumbre nórdica de llevar a la casa árboles verdes se convirtió en el símbolo central de la Navidad. El 23 de diciembre de 1848, la revista The Illustrated London News publicó una imagen de la joven reina Victoria y el príncipe Alberto con su familia alrededor de un árbol de Navidad, que era parte de la tradición alemana de Alberto. Inglaterra quedó fascinada de inmediato. 2 años después se volvió a publicar la misma imagen de la reina Victoria en una popular revista de Estados Unidos, pero con unas alteraciones. Eliminaron la corona de la reina y al príncipe le quitaron el bigote para hacerlos más burgueses. Esto con el fin de decirle a la clase media norteamericana que compraba la revista que esta era una buena tradición para sus hogares. El árbol de Navidad había llegado oficialmente a Estados Unidos y en 1856 el presidente Franklin Pierce mandó a colocar uno en la Casa Blanca. Así, el Santa Claus rediseñado y amigo de los niños y el árbol de Navidad decorado contribuyeron a transformar la Navidad. La festividad que una vez fue sinónimo de escándalo y ebriedad, ahora se celebraba en familia. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, Santa y la Navidad volverían a transformarse. Ahora Santa sería una imagen publicitaria y la Navidad una época de bonanza para los comerciantes. Para muchísimos compradores, la época navideña comienza después del Día de Acción de Gracia, cuando se inicia el Viernes Negro. Para muchos este es el negro de más actividad comercial del año, pero la verdad es solo un mito. Los días más agitados son a mediados de diciembre, cerca de la Navidad. Por eso los grandes almacenes y los centros comerciales están decorados para transmitir un mensaje, además de mostrarse agradables y atractivos a las personas. Es el momento de comprar presentes. ¿Por qué la Navidad se volvió tan comercial? ¿Y por qué toleramos y celebramos eso? Hacia mediados del siglo XIX, ya las tiendas habían convertido la Navidad en algo comercial. Así vendían papel de regalo, tarjetas de Navidad, decoraciones y especialmente juguetes. Eso es la revolución industrial, producir muchas cosas económicas que pueda comprar la clase media emergente que tiene dinero y la necesidad de comprar cosas. No es difícil ver por qué los vendedores se valieron de Santa Claus para esto. La primera vez que una tienda por departamentos utilizó a Santa Claus para vender departamento fue en 1840. Santa apareció en la ilustración de una tienda, con el aspecto de Santa Claus holandés que baja por una chimenea. Y desde 1874, a partir de esto, muchas compañías utilizaron la imagen de Santa Claus para vender. Había muchos que eran extrañas. Una donde salía vendiendo carbón, otra vez vendiendo zapatos o cualquier cosa. Santa ha sido un vendedor nato desde el principio. Recientemente, Internet llegó para revolucionar la Navidad con tiendas virtuales como Amazon. Y ahora, entre el nuevo léxico que manejamos, está el lunes cibernético, que al igual que el Viernes Negro, es una fecha importante de compra. Es increíble, en los últimos 20 años ha habido una revolución en las compras navideñas. Hace 20 años había que ir a los centros comerciales y tomaba mucho tiempo. Ahora, con un solo clic te sientas frente al ordenador y ya está, compras, es más rápido y eficiente. Pero no es lo mismo. Al fin y al cabo, cada uno tiene su manera de celebrar estas festividades. Cada generación lamenta el significado actual de la Navidad. Siempre quieren volver a lo que piensa que era antes. Y eso es lo gracioso del asunto, porque las tradiciones nunca son estáticas y nunca se parece a lo que uno se imagina que fuera antes y que quiere preservar. En estos tiempos, el brillo de las luces navideñas y la televisión ayuda a que desaparezca el frío y la oscuridad del invierno, así como las fogatas de hace miles de años atrás. La gente
crea festividades y las tradiciones son inventadas, pero estas tienen un significado cultural que se transmite por siglos. Lo más importante es el significado intrínseco y nos hace decir sí, esto es una tradición y esto es lo que quiero celebrar. Estoy seguro que este vídeo os ha encantado y que habéis aprendido un montón del porqué, de las historias, de las tradiciones, de esta época tan especial que es Navidad. Para todos los que queráis ver más del origen de, aquí dejo un vídeo sobre otro origen de, y los que os gusta la aventura, aquí dejo un vídeo de aventura también. Gracias por estar ahí. Revienta el botón de like. Os quiero a todos y que tengáis una feliz Navidad y un próspero año nuevo.